Bueno, buenas tardes, yo me llamo Félix Delgado. Como ustedes saben por otras convocatorias de este tipo, yo estoy haciendo una tesis doctoral que trata la contribución de la fotografía en la construcción de la imagen turística de Lanzarote entre 1950 y 1975. Seguramente cuando se hace o se define el modelo de turismo que se quería para Lanzarote, aunque después ha tenido variantes. Yo en estos momentos estoy en el proceso de inicio de redacción. Lo que presento aquí es un esbozo de artículo. El artículo queremos cerrarlo a finales de este año, principios del próximo. La estancia la voy a realizar a finales de este año en un centro de Londres, una universidad que hay en Londres, porque me interesa mucho algunos autores que tienen relación con esa ciudad o con ese país que han venido a Lanzarote. Y lo que yo presento hoy aquí, el esbozo de artículo, es confrontar el modelo turístico de la isla con una visión más paisajística, con una visión de debate territorial que se ha establecido en Lanzarote en los últimos años. Por lo tanto, yo con este artículo me salgo del perfil de la tesis y lo que estoy haciendo es acercándome a algunos autores significativos que están tomando el paisaje y que están tomando el debate paisajístico como contrapunto a ese modelo que en cierta manera se había creado. Por lo tanto, yo lo primero que voy a hacer es definir un poco el modelo, que estaría más dentro de lo que es la tesis, aunque seguramente también estará con perfil de contrapunto en el artículo, y después me voy a centrar en dos autores. Uno es Carlos Suárez, que es un arquitecto y fotógrafo tinerfeño que afronta, como verán, un libro sobre Lanzarote en el año 2001, y el otro elemento, la otra persona que yo quería traer hoy aquí, aunque en el artículo vamos a tener más protagonistas, es Amy Fulton, que Amy Fulton es un artista inglés cercano a la performance, al lanar, etcétera, etcétera, que también tuvo una estancia en la Fundación San Enrique en el 2005 y por lo tanto también sacó un libro dedicado a la isla. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que indudablemente el modelo se crea en Lanzarote. Eso supone un impacto territorial, un impacto demográfico. Simplificando, se crean nuevos centros turísticos, Costa Teguise o Puerto del Carmen. Hay una alza de población. Se fue consolidando y redefiniendo la imagen que íbamos a tener en la isla. Como hemos dicho en otras ocasiones, eso tiene que ver con el deseo del propio turista. Hay bibliografía que así lo asiente, con el consumo de la estancia y con la facilidad del recuerdo. Aparecen una serie de itinerarios. El turista siempre va a tener que facilitársele, acorde con ese deseo, ese consumo y ese recuerdo, una serie de itinerarios. En Lanzarote se crean dos itinerarios fundamentales desde el principio, que es la ruta norte y la ruta sol, con una serie de iconografías, con una serie de hitos descollantes. Estos hitos tienen que ver con las apetencias de ese turismo. Como han investigado algunos teóricos actuales, cada vez el turista quiere experimentar nuevas sensaciones que lo alejan de la rutina diaria y cada vez las quiere experimentar en masa. No es un turista solitario, sino que va buscando las experiencias en común. Aparecen, por lo tanto, iconografías como la playa, una playa atestada, una playa, en el caso de Lanzarote aparecen iconografías como la playa grande de Puerto del Carmen, etcétera, etcétera. Aparecen iconografías estandarizadas como puede ser la tienda, el restaurante, el hotel con puntos de vista también bastante cerrados, porque se repiten en todos los hoteles del mundo, la piscina, el bar, etcétera, etcétera. O también aparecen algunos elementos propios de la isla, muy cercanos de todas formas a Néstor Fernández, que le dan cierta singularidad, que es la obra de San Enrique, que ustedes conocen también, las Montañas del Fuego, el Campesino, la Cueva de los Verdes, etcétera, etcétera. Bueno, además de estos itinerarios y estas iconografías, el turista establece una forma de mirar la isla. Se ha dicho por varios teóricos que es una forma que se acerca más a la posesión que al conocimiento. El selfie sería el último o el penúltimo elemento de esta cadena. O sea, cuando tú quieres entrar en la imagen para saber que estuviste allí,
y además una visión que también ciertos teóricos dicen que es benevolente, elude el conflicto, se fotografían aspectos satisfactorios del lugar. Por supuesto no se va a limpiar de mendigo, por poner un ejemplo que no sea fácilmente asimilable en estos 10 minutos, ¿no? Junto a estos discursos del turismo internacional que siguen existiendo hasta hoy, aparecen otros tipos de miradas a la isla, unas miradas que tienen que ver con otro tipo de itinerario, otro tipo de iconografía y otras formas de acercarse y de conocer y de dialogar con la isla. Yo traigo dos que serían el caso de Carlos Schwartz. Carlos Schwartz es un fotógrafo que hace un libro en el año 2001, que forma parte de una serie de itinerarios que le está haciendo por todas las Islas Canarias. Ya había publicado el itinerario de Fuerteventura y después se acercó también al Hierro. Es un libro que no sigue las guías turísticas al uso, porque la guía turística, dentro de este factor de deseo, va a ir saltando en hitos, no te va a dejar va a saltar del Castillo de San Gabriel a los Ameos y no te va a dejar pasar por la escoria del vertedero, como si dijéramos. O sea, va a saltar por hitos y al mismo tiempo va a hacerlo con una metódica reflexión sobre el tiempo, porque quiere que el turista tiene un tiempo acotado para visitar y por lo tanto no va a perder el tiempo, y hay toda una calibración de los lugares a visitar y del tiempo a emplear. Carlos Schwartz no tiene ni un mapa dentro de su libro, no hay una geografía, no, por lo tanto, más bien se trata de visitas en ensoñaciones, como si dijéramos, como él ha dicho en varias ocasiones. Él las comienza siempre en el Castillo de San Gabriel y en el Puente de las Bolas, que es el icono del antiguo arrecife, seguramente. Él comienza etapas en el libro que se cierran y se abren en este icono. Y después, dentro de esas etapas, él tampoco sigue un itinerario geográfico, sino que puede mezclar fotografías del norte con fotografías del sur de la isla. Parece que se recomponen gracias al recuerdo, por lo tanto, y al interés, y también a las ganas que él tiene de componer conexiones gramaticales o conexiones visuales. En cierta manera, si no se parece a una guía del turismo, se puede parecer a otro artilugio que tiene el turista, que es el álbum de viaje. Es un álbum que se arma después de venir de viaje, en el cual tú recapacites sobre lo que has visitado y armas un recuerdo que también es ficticio, porque eludes que se te perdieron las maletas o que tuviste problemas y lo armas a partir de ese viaje. En cierto sentido, estos recuerdos de Carlos Schwartz se podrían parecer a ellos, pero Carlos Schwartz elude las iconografías que tienen que ver con el turismo que hemos dibujado anteriormente, con esa playa, ese hotel o ese centro turístico. Parece que lo que Carlos Schwartz hace es asemejarse más a un viajero de estirpe romántica, un viajero de estirpe solitaria, un viajero de principios del siglo XIX, decimonónico, como lo queramos llamar, de un viajero anterior y de un viajero interior, seguramente. Por lo tanto, a lo que se acerca es a la naturaleza de Lanzarote. En todo el libro hay una idea de acercarse a la naturaleza de Lanzarote. Hablando antes ella de los elementos, también se ha aludido que Carlos Schwartz incide en lo que es la tierra, el agua, pues el fuego, el aire, etcétera, etcétera. Son las estructuras vitales de la naturaleza que él siempre va a intentar condensar en su fotografía. Y esto, junto a la orografía de Lanzarote, que es muy baja, el que no aparezcan personas en ninguna de las fotografías, ni animales, hace que todos los paisajes de él tengan mucha calma, mucho sosiego, mucha sencillez, como han dicho los teóricos que se han acercado a sus obras, ¿no? Sobre esa naturaleza, como decimos, no aparece el hombre, pero sí aparece su huella. A veces aparece de una manera sutil, a manera de mojones, de zanjas, de pequeños adminículos agrícolas. En muchas ocasiones, como en este caso, se ve como hay una cierta contribución, lo que siempre se dijo la jeria, la contribución armoniosa del habitante lanzaroteño con el paisaje, pero también él intenta ver cómo se ha destrozado ese paisaje, y les traigo un contrapunto que él establece en el libro, a través de los zocos, ya no ellos con el muro antiguo, sino ellos con los neumáticos, y ese tipo de montaña de guatiza totalmente horadado por lo que ha sido la extracción de áridos, como si dijéramos, ¿no? Por lo tanto, a diferencia del turista que realmente pretende difuminar los problemas viviendo un presente ocioso en su estancia veraniega, o como si dijéramos, que intenta difuminar los problemas y los conflictos de la vida real, lo que hace Carlos Schwartz es realmente indagar sobre lo humano.
que es lo que se ha dicho, indagar sobre lo humano. Quería sentir la importancia del espacio y del tiempo, o sea, la amplitud que hace pequeño al ser humano y al mismo tiempo cómo van pasando el tiempo y cómo aparecen los memento mori, las ruinas, todo lo que fuimos y todo lo que llegaremos a ser, ¿no? Por lo tanto, él, que también es arquitecto, pues es muy proclive a enseñarnos este tipo de ruinas, que también son ruinas que vienen de, si se quiere, del mundo moderno, del mundo romántico, también el gusto por las ruinas, ¿no? Este molino de las salinas del Danubio, totalmente caído, y que nos está hablando de lo que es el mundo anterior. Esto lo ha expresado de una manera muy certera algunos teóricos, diciendo cómo él enseña las ruinas que recuerdan la afluencia temporal. Tengo acotado, pero no voy a entrar en ello, ¿no? El segundo autor que yo traigo es Jamie Fulton. Jamie Fulton está en Lanzarote, invitado por la Fundación San Manrique, que quizás ha sido uno de los... Sí, una de las personas que una de las instituciones que más ha desarrollado este tipo de discurso territorial y de discurso paisajístico. Él está, como decimos, en el año 2005. Él lo que hace son caminatas, o sea, está 7 días caminando en la isla de Lanzarote. Lo ha hecho en Kioto, lo ha hecho en muchos sitios de Europa y de Asia. Por lo tanto, no se escinde de lo que es el senderismo vacacional y deportivo, en el sentido que hay un proyecto de caminata que también tiene un número, son 7 días, como los 7 días de la semana. Inician una población que es Punta Mujeres y la cierran Punta Mujeres. Él le da un cariz del círculo del sol, los círculos del agua, etcétera, etcétera. Y aunque él tiene una idea premeditada, él siempre considera que la experiencia es lo fundamental, que la idea preconcebida se reedifica con las percepciones y sensaciones que se tienen al realizar la caminata. Él repite en toda la obra una frase que es: el camino por delante y el suelo bajo los pies. El camino por delante sería este, no es el itinerario que vimos antes. Él va a recorrer toda la zona norte de Lanzarote, desde los Ancones y Teguise hasta la Fuente de Gusa y Órsola, y va a conectar a través de veredas de animales, de caminos agrícolas, de carreteras de asfalto, lo que va a ser su caminata. Lo que va a ver él, por lo tanto, no va a ser los grandes hitos turísticos, sino lo que va a ver él es este camino por delante, que son vistas panorámicas de grandes itinerarios cerca de lo que es el Risco de Famara. Lo que va a ver son los caminos serpenteantes, la vegetación salvaje, etcétera, etcétera. Y en cuanto al suelo bajo los pies, que sería el segundo leitmotiv que él tiene, y los teóricos también lo han visto, él lo que va a ver es no tanto la vista panorámica por arriba, sino el suelo, porque él tiene un principio que la caminata lo funde con la tierra, un principio telúrico, y por lo tanto él lo que va a ver es cómo el suelo va serpenteando y cómo hay huellas de otro tipo de vehículos, de animales o también de personas que han transitado por esos caminos. Lo que él también reflexiona es la idea de que la caminata es una experiencia que después se transporta a la fotografía, que es una huella, es el típico debate lingüístico entre vida y arte, no tampoco es... y donde él considera que la instantánea es solamente una herramienta favorable para la difusión de ese tipo de mensaje que él tiene hacia las otras personas que no han hecho la caminata. Esta difusión que él hace es de una nueva conversación con la isla, una conversación que tiene que ver con una labor lenta, donde no hay una urgencia de encontrar personas, no hay tampoco retratada ninguna persona dentro de sus iconografías, y él lo contrapone al mundo masificado, al mundo que podríamos haber visto en la playa, y al mundo, por ejemplo, conectado con el coche. Él tiene también una frase, no lo voy a leer, pero en donde él expresa que su idea es recuperar entornos que no están conquistados por el mundo del coche. En fin, la obra de Fulton de esta manera se engarza con los debates medioambientales de lo que es el desgaste del planeta y los elementos nocivos. Él llega a decir que su arte es un gesto simbólico de respeto por la naturaleza, y también, en cierta manera, es un gesto simbólico de respeto por él mismo, porque él considera que la experiencia, una vez realizada, no puede destruirse. También tiene una serie de frases en torno a eso, sino que construye lo que es al ser humano, lo que es al artista, como se llama. Y este es un poco el leitmotiv de mi artículo,
agradecería pues que lo enriquecieran con preguntas o sugerencias, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una modificación en el horario. 2 personas que nos faltaban las vamos a pasar mañana para que podamos tener un pequeño descanso. Yo me tengo que ir a ver los carteles y podamos participar en la sesión plenaria que vamos a tener a las 6:30. Ahora debe ser a las 6:05. ¿Alguno quiere hacer alguna intervención sobre el esbozo? Que a mí me gustaría que dijeras, que nos explicaras por qué esbozo. No, simplemente una palabra. Estamos construyendo el artículo. Yo lo que traje aquí es un esbozo para 10 minutos. O sea, no me quería alargar ni quería ser tampoco demasiado profundo en cada uno de estos aspectos que llevan indudablemente pues más lo que es itinerario, lo que es iconografía, la playa. Ya lo tenemos trabajado en la tesis. Es que tratas de dar un discurso, vamos a llamarle, muy apocalíptico, muy de que el turismo nos está destruyendo Lanzarote. No sé si ese es el mensaje final. No. Pero ese contrapunto que has querido ver de una imagen, vamos a llamarle, porque tanto la imagen de Swartz como la imagen de Fulton son muy idílicas. Y son muy de... La geografía se hace con los pies, o los paisajes tenemos posibilidad de contemplarlos en soledad y sin nadie alrededor, como pasaba en el siglo XIX, que lo interesante era que podías estar media hora y no te encontrabas con nadie caminando por las sierras y por esos territorios de Dios. Pues esa imagen en un Lanzarote con esa presión turística y esas imágenes que tú has dicho de estandarizadas del turismo se contraponen. Tú mismo has dicho el artículo, contrapunto, ¿no? Sí, es un contrapunto. No, y nosotros no partimos de que el turismo sea negativo, tiene aspectos positivos. Indudablemente se ha estudiado que del 50 al 75, cuando nosotros estamos investigándolo, pues fue una avanzadilla económica, una oportunidad económica, oportunidad social, oportunidad cultural, pero también tiene sus peligros que han hecho que a nivel del legal, de los PIOT, de los planes generales, a nivel de económico, pues la poca diversificación económica que hay en la isla, a nivel social, los movimientos ciudadanos, o a nivel cultural, que se han erradicado un montón de tradiciones, patrimonios inmateriales, pues tenga sus peligros. A nivel fotográfico hay otro tipo de iconografías, a lo mejor que han ido incluso a ver la trastienda del turismo directamente, pero nosotros en este sentido nos queríamos cerrar al paisajismo, al paisajismo de tradición clásica, como bien dices, con una serie de autores, coger los 4 autores más significativos, porque la fotografía, como hemos hablado otras veces aquí en los seminarios, todo el mundo saca fotografías, pero realmente quisimos personas que tuvieran paquetes en libro, como si dijéramos, que hayan construido un discurso en libro o en exposición, y a partir de ahí hacer un contrapunto que no minusvalora el otro, pero también sirve como para balancearlo. Haber escuchado cuando Néstor empezó, César empezó la revolución del paisaje en Lanzarote, de gente de la cultura española, por ejemplo Adolfo Marsillac, que se fue a Lanzarote, pero que luego lo abandonó ante lo que significaba, por eso esa imagen del contrapunto, la presión del turismo. Es decir, que en esa imagen de contrapunto estás en cierto modo planteando cómo el turismo se nos está yendo de las manos, y la presión sobre el territorio y sobre el paisaje que existía, o sobre el paisaje de la pobreza, es muy fuerte. Bueno, yo he entendido así tu discurso. No sé. El turismo controvertido es un fenómeno controvertido. Yo no soy contra el turismo, pero veo también los peligros. Esa es un poco la dinámica en nuestra. César, sabes tú que comenzó colaborando con el turismo, con Río Tinto en Costa Teguise, Explosivos Río Tinto, el Hotel Salinas, y después él hace un cambio de orientación viendo que la cosa se le va. Solo hay un personaje que, claro, no vamos a entrar, lo vamos a cerrar, pero hay un personaje que me interesó mucho, que es Saramago, también, claro. Y lo que Saramago puede aportar con los cuadernos de Lanzarote,
con esa calma chicha que tenía Saramago, Sí, que ha inspirado incluso a pintores, claro. a nuevas visiones Sí, se ha expuesto en Lanzarote hace... paisajísticas. Sí. Hay un grupo que se llama Artimaje, que yo estuve con ellos el año antepasado y estuvimos en la casa de Saramago, y una de las pintoras se había inspirado en los cuadernos de Lanzarote, los dos cuadernos de Lanzarote de Saramago, que tienen una visión mucho más parecida a la de Fulton y a esa contemplación. Saramago se abrazaba a los árboles. Sí, los árboles, sí. Una visión. Los árboles del abuelo y todo esto, Sí. la idea del abuelo, de la casa del abuelo. No, esa imagen yo creo que debe haber influido en ese contrapunto del que tú estás. Sí, Aunque este sea anterior o al revés, vamos, porque estamos hablando de antes del 70. No, Svarth es 2001. No, estos son 2001 y 2005. Entonces sí Lo que, hemos cogido como más cercano, entonces sí que hay. porque paisajistas hay también en el 70, pero lo que quisimos es coger actuales, por salir del modelo turístico que se había creado en el 50-75. Pues sintiéndolo mucho tenemos que cortar.